Parte primera, un psicólogo en un campo de concentración. En esta sección, Viktor Frankl relata sus experiencias personales en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su narración se centra menos en los horrores y atrocidades físicas y más en el impacto psicológico y espiritual de la vida en los campos. Frankl describe cómo, en medio de un sufrimiento inimaginable, muchos prisioneros lograron encontrar sentido y propósito en la vida, incluso en las circunstancias más desesperadas. Él mismo, siendo psiquiatra, observó las reacciones de sus compañeros prisioneros y analizó sus propias respuestas emocionales y mentales. Una de las observaciones clave de Frankl es la idea de que, a pesar de la pérdida total de libertad externa, los prisioneros aún podían ejercer una libertad interna, la capacidad de elegir su actitud y respuesta ante las circunstancias. Frankl notó que aquellos que lograron mantener una sensación de propósito o esperanza tenían más probabilidades de sobrevivir. El libro también explora la teoría psicológica de Frankl, la logoterapia, que sostiene que la búsqueda de significado es la motivación primaria en la vida humana. Esta teoría se ve reforzada y ejemplificada por sus experiencias en los campos, donde la búsqueda de significado se convirtió en un asunto de vida o muerte. Frankl relata varios ejemplos de valentía, solidaridad y compasión entre los prisioneros, mostrando cómo, incluso en las peores condiciones, el espíritu humano puede prevalecer. También reflexiona sobre cómo aquellos que sobrevivieron a menudo lucharon con la culpa y el trauma después de la guerra, intentando encontrar sentido en su supervivencia mientras muchos otros perecieron. Este resumen enfoca los temas principales y las observaciones psicológicas clave de Frankl en la primera parte del libro, destacando su perspectiva única como psicólogo y superviviente de los campos de concentración. Primera fase, internamiento en el campo. En esta fase, Frankl describe el shock inicial que experimentan los prisioneros al llegar a los campos de concentración. Este shock se manifiesta tanto física como psicológicamente, marcado por una mezcla de incredulidad y desesperación ante las brutales condiciones de vida y la violencia omnipresente. Shock y despersonalización. Shock inicial. Al entrar en los campos, los prisioneros se enfrentan a un choque cultural y emocional. La brutalidad y la deshumanización son abrumadoras. Despojo de la identidad. Los prisioneros son despojados de todas sus pertenencias personales y de su identidad, lo que Frankl identifica como una forma de despersonalización. Les cortan el cabello, les quitan su ropa y les asignan números como identificación. Adaptación y apatía. Adaptación. Los prisioneros gradualmente se adaptan a la realidad del campo. Aprenden las reglas implícitas y a navegar el sistema para sobrevivir. Apatía como mecanismo de defensa. La apatía se convierte en un mecanismo de defensa esencial, ayudando a los prisioneros a distanciarse emocionalmente del sufrimiento y la muerte a su alrededor. Observaciones de Frankl. Observaciones psicológicas. Frankl observa que, a pesar de las circunstancias, algunos prisioneros logran conservar un sentido de humanidad y propósito. Esto confirma su teoría sobre la búsqueda de significado. Resiliencia humana, la capacidad de encontrar significado en pequeñas cosas, como un recuerdo o un acto de bondad, demuestra la resiliencia humana en las condiciones más adversas. Esta sección del libro ofrece una mirada introspectiva a la experiencia inicial de los prisioneros en los campos de concentración, destacando la impactante transformación que sufren tanto física como psicológicamente, y cómo algunos logran encontrar destellos de esperanza incluso en las peores circunstancias. Segunda fase, la vida en el campo.
Esta sección del libro describe la adaptación y la rutina diaria en los campos de concentración, destacando la lucha continua por la supervivencia y la preservación de la dignidad humana bajo condiciones extremadamente adversas. Apatía y adaptación. Apatía como estado normal. La apatía se convierte en una respuesta emocional común entre los prisioneros, sirviendo como mecanismo de defensa contra el sufrimiento constante. Adaptación a las rutinas. Los prisioneros se adaptan a las duras rutinas del campo, incluyendo el trabajo forzado, el hambre crónica y la violencia constante. Búsqueda de significado. Significado en las pequeñas cosas. Frankel observa que los prisioneros que encuentran significado en pequeños eventos diarios, como compartir una historia o un trozo de pan, tienen más probabilidades de mantener la esperanza y la voluntad de vivir. La importancia del futuro. Mantener la esperanza en un futuro mejor y en el reencuentro con seres queridos es crucial para la supervivencia psicológica. Relaciones humanas. Solidaridad y ayuda mutua. A pesar de las condiciones deshumanizantes, existen momentos de solidaridad y ayuda mutua entre los prisioneros. Desensibilización frente a la muerte. La muerte se convierte en una presencia constante. Los prisioneros a menudo se desensibilizan ante ella, aunque algunos mantienen su sensibilidad y compasión. Reflexiones de Frankel. Logoterapia en práctica. Frankel aplica y refina su teoría de la logoterapia, encontrando que la búsqueda de significado es esencial para la supervivencia psicológica en los campos. Observaciones psicológicas. Analiza cómo diferentes personas reaccionan de manera diversa a las mismas circunstancias, destacando la importancia de la actitud personal y la libertad interna. Esta parte del libro ofrece una visión profunda de la vida diaria en los campos de concentración, ilustrando cómo, a pesar de la opresión y la crueldad, muchos prisioneros lograron encontrar momentos de significado y humanidad. Frankel utiliza estas observaciones para subrayar su creencia en la importancia fundamental de buscar un significado en la vida, incluso en las circunstancias más difíciles. Tercera fase, después de la liberación. Esta sección aborda las experiencias y reacciones psicológicas de los prisioneros después de ser liberados de los campos de concentración. Desorientación y desilusión. Desorientación inicial. Inmediatamente después de la liberación, muchos prisioneros experimentan una desorientación aguda, incapaces de comprender plenamente su libertad. Desilusión con la libertad. La libertad inicialmente no trae la alegría esperada. Muchos prisioneros se sienten entumecidos emocionalmente, incapaces de sentir alegría. Trauma y dificultades de reajuste. Trauma psicológico. La liberación no significa el fin del sufrimiento. Muchos prisioneros luchan con el trauma y los recuerdos de las atrocidades vividas. Dificultad para reintegrarse en la sociedad. El reajuste a la vida normal es un desafío. Los prisioneros liberados a menudo se sienten aislados y desconectados de aquellos que no compartieron sus experiencias. Búsqueda continua de significado. Necesidad de procesar las experiencias. La búsqueda de significado se convierte en una parte crucial del proceso de curación. Comprender y dar sentido a sus experiencias ayuda a los prisioneros a seguir adelante. Impacto a largo plazo. Las experiencias en los campos dejan una huella indeleble en los sobrevivientes, afectando profundamente su visión del mundo y de la vida.
Esta sección del libro proporciona una perspectiva valiosa sobre las complejas emociones y desafíos que enfrentan los sobrevivientes de los campos de concentración después de su liberación. Frankl enfatiza la importancia continua de encontrar significado y propósito en la vida, incluso después de haber soportado tales horrores. Parte segunda. Conceptos básicos de logoterapia. En esta sección, Viktor Frankl presenta los fundamentos de la logoterapia, una forma de psicoterapia que desarrolló y que se centra en la búsqueda de significado como fuerza motivadora principal en la vida humana. Fundamentos de la logoterapia. Búsqueda de significado. La premisa central de la logoterapia es que la principal motivación del ser humano no es el placer, sino la búsqueda de un significado en la vida. Libertad de elección. Según Frankl, los seres humanos tienen la libertad y la responsabilidad de encontrar un significado en sus vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. 3 rutas hacia el significado. 1. Creación de obras o realización de tareas. Encontrar significado a través de la creación, el trabajo o la realización de metas importantes. 2. Experiencias o encuentros con otros. El significado también puede encontrarse en experiencias, en la naturaleza, en el arte, o en las relaciones con los demás. 3. Actitud ante el sufrimiento. Cuando no se puede cambiar una situación, como en el caso del sufrimiento, el significado se puede encontrar en la actitud que se adopta ante esa situación. Aplicaciones de la logoterapia. Tratamiento de trastornos. La logoterapia se usa para tratar varios trastornos psicológicos, especialmente aquellos relacionados con la sensación de vacío y falta de significado en la vida. Enfrentar el vacío existencial. La logoterapia ayuda a las personas a superar el vacío existencial al ayudarlas a descubrir un propósito y significado personal. Crítica del nihilismo. Frankl critica el nihilismo y la creencia de que la vida carece de significado, argumentando que siempre es posible encontrar un propósito, incluso en los momentos más oscuros. Esta sección del libro proporciona una visión comprensiva de la logoterapia, destacando cómo esta forma de terapia busca ayudar a las personas a encontrar un significado y propósito en sus vidas. Frankl utiliza ejemplos de sus experiencias en los campos de concentración para ilustrar cómo, incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano puede encontrar un sentido a su existencia.